¿Qué tal? Soy Jaime Nakach, del grupo de investigación que está encargado de restaurar la capa de ozono. Recién lo primero que vieron fue el logotipo nuestro. En este logotipo se ve el planeta Tierra rodeado por un montón de chicos. Lo que nosotros buscamos es que los alumnos de las escuelas participen en este proyecto, porque es algo que les compete a ellos. Pasamos a una segunda imagen. Estaba al revés. Acá se ve el escudo con el cual la NASA hoy día está realizando mediciones sobre el problema del agujero de ozono. Se ve el satélite orbitando la Tierra. Pasamos a la próxima. Acá se ve el desarrollo del agujero de ozono a través de los años. La parte morada es la parte correspondiente al agujero de ozono. Esto es en el hemisferio sur. Pasamos a la siguiente. En esta otra se ve el agujero de ozono en el hemisferio norte. El problema en el hemisferio norte es mayor, porque si uno presta atención, está sobre todo el hemisferio el problema del agujero de ozono. Cuando en el hemisferio sur se habla de una caída de ozono de un 50, un 60 o un 70%, es sobre zonas con baja población. En el hemisferio norte estamos hablando de una caída de ozono de un 30%, un 20%, y zonas totalmente pobladas. En la próxima lámina vemos el satélite con el cual la NASA hoy día está realizando mediciones sobre el tema del agujero de ozono. Ahí se ve mejor. Este satélite es el Nimbus y el equipo diseñado se llama Thomson. Lo que hace es medir la cantidad de radiación reflejada en la superficie terrestre. En esta otra lámina vemos lo que se llamaría, está fuera de escala, claro, lo que se llamaría el vórtice polar. El vórtice polar es una corriente circular que encierra el polo sur en la estratosfera, con el viento circulando cerca de los 300 km por hora. O sea, hablamos de velocidades entre 80 y 100 metros por segundo. Esto encierra el aire y evita que se mezcle con el aire exterior, formando lo que después termina siendo el agujero de ozono. Como motivos de la destrucción del ozono están los aerosoles producidos por los volcanes, como fenómeno natural. La radiación ultravioleta también destruye el ozono con el sol. Después tenemos elementos clorados que son naturales, que salen del mar o de algunos vegetales. Y después está el aporte del ser humano. Nosotros hemos desbalanceado la balanza. La hemos inclinado hacia un lado que es dañino para nosotros. Lo que nosotros pretendemos hacer hoy día es acabar con uno de los elementos causantes del agujero de ozono. Ese elemento son las nubes estratosféricas polares, nubes de ácido sulfúrico y de ácido nítrico. Esas nubes sirven de depósito al cloro. Lo que vamos a hacer es calentar esas nubes para que el cloro se suelte. Ahora les voy a contar algunas de las técnicas propuestas para restaurar este agujero de ozono. Hubo científicos en todo el mundo que hicieron su aporte. Algunos propusieron, por ejemplo, utilizar globos, como este que tengo acá en la figura. Este es un globo del tipo meteorológico, capaz de superar la altura de 40.000 metros, de permanecer un año allá arriba y de llevar una carga útil de más de 1 tonelada. Estos globos se utilizan hoy día también para medir el agujero de ozono. Se propuso este tipo de globos y otros modelos. Resulta que algunas de las ideas eran usar globos con generadores de alta tensión para producirse la chispa rompía las moléculas de oxígeno y liberaban ozono. Después, aparte de eso, se propuso otras ideas que para mí eran un poco descabelladas. Una de ellas quería tirar con grandes cañones balas de ozono congelado. Había que situar los cañones en las altas montañas, había que hacer una especie de línea sin fin que llevara las balas de ozono congelado hasta las montañas y de ahí se disparaban. Hubo otros científicos que propusieron utilizar el 2% de los aviones, por ejemplo, de los Estados Unidos. Hay que aclarar que los Estados Unidos no es únicamente responsable de este problema.
Así que es un problema de todos. Y la cantidad de los dos aviones, el 2% de los aviones, trabajando todos juntos en ese momento, tirando ozono, es una idea muy descabellada. Hubo científicos que propusieron también usar equipos láser para atacar a los clorofluorocarbonos, que son los principales agentes de destrucción del agujero de ozono. Resulta que los láseres, sintonizados a esa frecuencia, están muy cerca de la frecuencia, por ejemplo, del vapor de agua, y podrían causar un daño mucho mayor. También hubo otras propuestas, por ejemplo, hablé de los globos. Un detalle que omití era que se proponía largar, como dije, una gran cantidad de globos, pero requería que los equipos generadores de alta tensión, acá tenemos un esquema de uno de ellos, estos equipos iban alimentados por paneles solares. El costo de los paneles solares los hacía prohibitivos. Eso hacía que el proyecto quedara descartado. Y hubo otro proyecto también que hizo, que también se experimentó con cohetes. No como este, sino cohetes mucho más grandes, de más o menos 2 o 3 metros de largo, y que estos cohetes tenían que llevar ozono congelado hasta la zona de la estratosfera. Llegado ahí, iban a derramar el ozono. Hablar sobre los aparatos que nosotros hemos pensado para solucionar este problema. Recién vimos una lámina donde había un dibujo sobre un equipo para elevar el voltaje. Este sería el aparato que produce ozono. Entra un bajo voltaje por delante y por el otro extremo, a la salida, tenemos alta tensión. Este aparato nosotros tuvimos que ponerlo dentro de un envase descartable de Coca-Cola. ¿El motivo? Bueno, sabemos que lo vamos a meter en un lugar donde la temperatura es muy baja, 85-90 grados bajo cero. Y sabemos también que la atmósfera está saturada por ácido sulfúrico y ácido nítrico. Esos ácidos corroen los metales, pero ese tipo de ácido está protegido, mejor dicho, los equipos electrónicos están protegidos del ácido, esto es ambiguo, a través de las botellas. Esto también sirve para Coca-Cola para deshacerse de los envases descartables. No tenemos que olvidarnos que está en esa zona hay una gran cantidad de radiación ultravioleta A, B y C. La A y B atacan a los seres vivos, la C ataca a los polímeros y los plásticos. En este caso, sería una forma de ir destruyendo una gran cantidad de plástico. Bueno, esta sería la etapa generadora de alta tensión. Pero a esto hay que alimentarlo con una corriente eléctrica. La primera idea que nosotros tuvimos fue, como en base a una idea también de la NASA, fue usar un globo. En este caso estamos viendo un globo, que este es un prototipo de un globo hecho para ir a Marte. Este globo, cuando le da el día, la luz solar, sube, se dilata y gana altura. Al llegar la noche se enfría, se condensa y baja, permitiendo una exploración más, digamos, más precisa. Nosotros, en base a eso, hicimos un diseño mucho más sencillo. Dos globos, uno blanco y uno negro. El globo blanco siempre tira hacia arriba. El globo negro tira hacia arriba durante el día. Cuando pega la vuelta y entra en la zona de oscuridad, o sea, la noche, el globo negro se desinfla y hace bajar el conjunto. Si nosotros eso lo regulamos, podemos llegar a tener un piso y un techo sobre donde hacerlo volar. El motivo es que si el conjunto sube mucho, revienta, ¿no? Los globos revientan, el equipo cae y no sirve. Si el conjunto baja mucho, puede dañar a la aeronavegación, lo cual es un problema. En las dos primeras imágenes se ve el globo, el conjunto de globos, con un generador eólico colgado. El generador eólico, abajo se ve el diagrama en bloques, es una hélice, un motor y un equipo elevador de tensión, que es lo que vimos recién primero. Vamos a ver ahora que con un simple motor se puede generar electricidad. Este es un motor común y corriente de 6 voltios. Si yo lo muevo, está conectado al tester. Si yo lo muevo, produce electricidad. Se ve que la aguja se mueve. En este caso el motor está actuando al revés de como fue diseñado. En realidad cualquier motor trabaja cuando uno le da electricidad y produce electricidad cuando se le da energía o fuerza. Ahora, si nosotros queremos que este proyecto llegue a todo el mundo, llegue a las escuelas, que la mano de obra sea abundante, como dijimos en un principio, que está en el escudo nuestro,
tenemos también que buscar la manera de que el costo caiga mucho. Entonces, uno de los primeros diseños que se nos ocurrió con envase descartable fue este. Esta especie de molino, cuando uno lo gira, produce viento. También si uno lo sujeta con dos rulemanes, al enfrentarlo al viento, gira. Eso permite después mover un motor, como en este caso, y obtener electricidad. Este tipo de molino ha sido probado y ha generado electricidad, y con el elevador de voltaje ha generado solo. No solamente eso, también se podría promocionar para gente que vive en zonas muy alejadas y gente muy pobre, porque esto, con un bajo costo, 4 envases descartables, un palo, un pequeño motor, y si las paletas se cambiaran de posición, poniéndolos en un curso de agua, también genera electricidad. Pero nosotros queríamos hacer algo un poco más elaborado, conste que el primer modelo funciona. Así que armamos este con 2 envases descartables de Coca-Cola, creo que se ve la chapita. La idea es que esto gire, al girar lleva un motor, acá, ahí lo vimos que al girar electricidad, y obtenía la fuente de energía para hacer funcionar esto. Pero nos encontramos con que este prototipo tenía un problema. Cuando lo probamos con globos cautivos funcionó muy bien. Cuando nosotros liberamos los globos, encontrábamos que el viento a veces es constante. Cuando igualaba casi la velocidad del viento, las paletas se paraban, por una cuestión que en física se llama inercia. Entonces tuvimos que armar algo más. Armamos una especie de turbina iónica. Este conjunto quedaría aproximadamente así. Un envase a continuación del otro, y esto aquí, recordando una bomba voladora de la Segunda Guerra Mundial. El problema es que esto ya complicaba mucho el proceso. Si queremos que lo hagan alumnos de escuelas primarias, secundarias, tenemos que hacerlo muy fácil. Así que entonces pasamos a otro sistema. Algo interesante a tener en cuenta antes de que producir cualquier aparato que pueda reponer los niveles de ozono es evitar la destrucción del ozono. Sabemos que hay unas nubes ahí, como dijimos, de ácido sulfúrico y de ácido nítrico. Estas nubes sirven de depósito al cloro debido a las bajas temperaturas. Es más, la estratosfera ha perdido parte de su temperatura. Entonces decidimos producir, o crear, sería la palabra correcta, una especie de invernadero volante. Este tipo de invernadero debería estar en el orden de unos 10 metros de diámetro. Podrían elevar la temperatura unos 50 a 60 grados. El aire, adentro, haría un tipo de recorrido por un laberinto, entrando por abajo y saliendo aire caliente por arriba. No sé si se llega a distinguir. Ahora pasamos a otra. En esta otra lámina también se ve el laberinto, es otro laberinto. Estos dos modelos de laberinto que hemos visto son los que en simulaciones computarizadas han demostrado que eran los más efectivos. Abajo se ve que las paredes deben ser rugosas, tipo alveolares, para evitar las pérdidas de temperatura, y la rugosidad es para aumentar los coeficientes de temperatura. En la parte superior de este tipo de invernadero iría una especie de burbuja con una hélice o una turbinita. Esta turbina, al girar por el movimiento del aire, trabajaría sobre un motor. Ese motor, como vimos, generaría electricidad, y a su vez esa electricidad trabajaría sobre un elevador de voltaje. Acá tenemos un pequeño modelo, también hecho con envases descartables. Se ve que gira. Esto es a título de ejemplo, no está en escala. Si hablamos de 10 metros, tiene que ser un poco más grueso para abarcar todo ese tipo de caudal de aire que subiría. La idea era que esto, al girar, produjera electricidad y a su vez produjera ozono. Así que, con todos los problemas que había, decidimos buscar otra temática. Decidimos volver a los orígenes de cómo se genera una corriente eléctrica. Para ello, utilizamos el mismo par de globos, pero en vez de colgar abajo un motor, colgamos un cable. La idea original fue de un cable, terminó siendo una bobina. La idea es que un cable, al cortar un campo magnético, como vimos en el caso del motor, genera electricidad. Entonces, esto se transformó por medio de que corta el campo magnético terrestre. No sé si se llega a distinguir que en la zona polar está más concentrado.
pasamos a otra lámina que creo que se va a ver mejor. Cabe destacar que todas estas láminas son las que utilizamos cuando damos una conferencia así en escuelas. Acá hay dos imágenes, no sé cuál de las dos se puede apreciar mejor, pero la idea es que el campo magnético terrestre, que en este caso va a ser la fuente de energía, está más concentrado en la zona polar. Pasamos a otra, y esta idea no es exclusivamente nuestra. La NASA, en el año 91, construyó este satélite junto con un convenio italiano y fue lanzado con el transbordador Atlantis. Este satélite tenía la misión de separarse del transbordador, alejarse 20 kilómetros y quedar unido por un cable. La idea era que al cortar el campo magnético terrestre iba a generar electricidad, lo mismo que queremos hacer nosotros. Cuando se hizo la primera prueba, en el 91, este satélite se iba separando del transbordador y se traba el Malacate, separando solamente, alejándose 250 metros. Con 250 metros se generaron en ese momento 40 voltios. Este año se volvió a lanzar este satélite. Se soltaron los 20 kilómetros, hablamos solamente de un hilo, un conductor, y se obtuvieron una tensión, se obtuvo, de 3.500 voltios. Hay que darse cuenta de un detalle interesante. Desde donde nosotros vamos a operar, el campo magnético está mucho más concentrado que donde la NASA operó con su satélite. Ahora les voy a mostrar la bobina, que es la generadora de electricidad. Ponemos las láminas acá. En este caso, la bobina está enrollada en un envase descartable de Coca-Cola. ¿Se ve la chapita? Creo que conocen la marca. Se nota también un detalle interesante. Está armada con gran cantidad de cables de colores. ¿Por qué? Porque si queremos que esto se haga en Argentina, se haga en Estados Unidos, se haga en la China, se haga en cualquier parte del mundo, tenemos que buscar que los estudiantes no tengan que gastar plata. O sea, no debe existir la palabra pero. Entonces, esta bobina se ha construido con cables reciclados. Lo único que tienen que hacer los alumnos es unir cable por cable y esmaltar solamente las uniones. No sé si la cámara la toma ahí. La idea que tenemos es de colocar una tras de otra 600 de estas bobinas. Cabe notar que la NASA obtuvo 3.500 voltios con un solo conductor, en una zona con un campo magnético más débil. Nosotros, con este diámetro, estaríamos cortando todo el tiempo entre 8 y 10 líneas del campo magnético terrestre, aumentando mucho más así el efecto. Bien, de vuelta con ustedes. Este es el último diseño que hemos logrado. Acá se ve la bobina, abajo, no se ven los globos en este caso, se ve la bobina con un núcleo de hierro, 600 botellas descartables enganchadas una tras otra formando la bobina. El núcleo de hierro, la placa elevadora de tensión y se ve la fuente de la salida de alta tensión aquí. Un detalle interesante es que se ve que esto tiene una hélice adosada. El motivo de la hélice es que por la baja densidad del aire, como la tensión sale por las puntas, tenemos acá una pequeña muestra, esta crucecita, la tensión sale por las puntas y desaloja el aire. Resulta que un electrón sale, se monta sobre una molécula de aire, y al montarse sobre la molécula de aire, repele ya a este cuerpo que es también de la misma carga, negativo. Entonces esto avanza hacia el otro lado. Lo que nosotros hacemos es hacer girar este objeto y también hacemos girar una hélice que va pegada. Primero vamos a hacer girar este ahora. Y después, esto es para reponer el ozono. Y después, con la misma fuente de energía, debido a que esto nos va a permitir generar un equivalente a 15 kilowatts, sería como para una potencia como para mantener prendida 150 lámparas de 100 watts, vamos a poner calefactores de cuarzo. ¿Por qué calefactores de cuarzo? Porque los calefactores de cuarzo, por ejemplo, el cuarzo no sería atacado
los ácidos. Así que entonces permitiría que el calefactor de cuarzo permitiría calentar la parte de la estratosfera que queremos tratar. Este elemento que gira produciría una corriente de aire hacia afuera, abarcando de esta manera un área mucho mayor que la que abarcábamos con los invernaderos. A su vez, el diámetro de punta a punta de un calefactor a otro, estaríamos hablando entre el metro, metro y medio. Mucho más maniobrable esto, más maniobrable en una escuela que un elemento de 10 metros de diámetro. Ahora voy a mostrarles, este elemento tiene que girar. Después les voy a mostrar cómo funciona cuando lo conectamos. Bien, estamos acá, hemos montado todo este equipo. Lo que vamos a hacer es aplicarle una alta tensión y este elemento va a girar. Ahora lo van a ver, no tiene motor alguno. Procedo a darle corriente. Creo que se aprecia que este elemento está girando sin motor, es un solo conductor que llega a él. Un detalle interesante que hay que hacer notar es que donde estamos nosotros, el olor a ozono ahora es bastante pronunciado. Voy a parar el equipo un momento. Voy a mostrarles ahora problemita técnico, se me desenchufó acá. Vieron que esto giraba, prácticamente no tiene motor, esto. Son 4 pedazos de alambre, una punta y un conductor solo. Cualquier motor lleva dos conductores, uno de entrada y uno de salida. Ahora vamos a poner la otra hélice. Este lleva una hélice como vimos en el prototipo del dibujo. Voy a agarrar el dibujo. Como ven en esta parte de acá arriba, va la hélice, tienen este elemento que produce el ozono y la hélice repone los niveles de aire en esa parte. Lo instalo acá, perdón, ahí está. Bien. Ahora sí, vamos a conectar este equipo. Como se puede ver, gira solo, sin motor. El hecho de que la hélice esté renovando el aire todo el tiempo, aún a esa velocidad, quiere decir que está distribuyendo más fácil el ozono. El nivel de ozono que está llegando a mí ahora es mayor que antes. Cabe notar también que a una densidad menor de aire va a girar más rápido. Esperamos que toda la tecnología que hemos volcado en este video, más las técnicas para que esto se lleve a cabo, haya sido de su interés. Que podamos a la brevedad tener un encuentro para explicar todo esto más detalladamente. También como Coca-Cola puede colaborar para solucionar este problema que aflige